proponemos entrar en otros mundos, otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal. Forman parte de un nuevo fenómeno, un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CCC. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, sonido profesional, alquiler de equipos. Abraham Lupi 1077, 4919-7682. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta el cero a la izquierda. Fenómeno. Y está Gladys con su historia del día, para que todos se pongan cómodos, se acobijen y entreguen sus sentidos al relato de Gladys en el día de hoy. Bueno, de lo que voy a hablar, muchos por ahí algunas cosas conocen, otros no. Por el año 1090 aproximadamente, justo, empieza a adquirir la Iglesia Católica un poder muy grande sobre varios países de Europa. En ese momento estaba todo el poder concentrado en lo que era la Santa Sede, en la que funcionaban fundamentalmente los papas, ¿no? Por esa época estaba el Papa Urbano II, que decide liberar a Jerusalén de los musulmanes. Entonces se comienzan a realizar unas expediciones militares con el fin de volver a tomar el poder en lo que era Jerusalén. Y entonces se forman estas expediciones militares, que son las que se denominaron las cruzadas, que eran las que se denominaron guerras santas, que duraron aproximadamente 2 siglos, desde el 1100 al 1300. Para que la gente sepa que la Guerra Santa no es un invento árabe, musulmán. No. Entonces, estas expediciones iban bajo el lema de Dios lo manda, ¿no? Como que era una orden divina hacer esto. Matar en nombre de Dios. Bueno, sí, podemos decir que sí, eran guerras en realidad, ¿no? Por el año 1099, uno de los jefes de las expediciones estas militares, que es Gerardo de Provenza, crea una orden especial que se denominaba la Orden de los Hospitalarios, que de lo que trataba en realidad era de defender fundamentalmente el Santo Sepulcro, que es donde estuvo Jesús después de muerto, y a todos los peregrinos que quisiesen llegar a la Ciudad Santa, porque había muchas guerras, entonces los musulmanes trataban de matar a todo el que llegase ahí. ¿Qué hay hoy en el Santo Sepulcro? ¿Sigue estando ese lugar? ¿Sigue estando custodiado? Sí, totalmente. ¿Es un punto turístico? Sí, todo lo que tiene que ver con donde nació Jesús estaba protegido, ¿no? No sé ahora, después de todas las guerras que hubo, cómo ¿Y dónde estará. está el Santo Sepulcro? Y en Jerusalén. ¿En Jerusalén? Sí. Sí. Bueno, entonces Gerardo de Provenza crea la Orden de los Hospitalarios, que eran unas campañas que estaban establecidas en Jerusalén y que protegían a cada una de las personas que querían llegar al Santo Sepulcro. Esta orden después se fue perfeccionando y por el año 1118 Hugo de Reims, que fue un gran maestre, que es un jefe de estas órdenes, crea o funda, perfecciona la de los hospitalarios y la denomina la Orden de los Templarios. ¿Por qué se llamaba la Orden de los Templarios? Porque por el 1118 Jerusalén estaba reinada por un rey que se llamaba Beduino II, y este rey beduino les otorga una parte de un templo muy importante que queda también en Jerusalén, que es el templo del rey Salomón, y les da una parte de este templo para que ellos hagan su base ahí, ¿no? Entonces desde ahí empiezan ellos a centrar todo su poder. La Orden de los Templarios estaba formada en 2 partes, una parte que era iniciática y secreta y otra parte que era la parte que todos conocemos, ¿no? En realidad estaba el Gran Maestre, que era el jefe de la orden, que Hugo de Payns la funda con 8 templarios más, ¿no?
Y justamente porque estaban en el templo del rey Salomón, se lo llamó la Orden del Templo o la Orden del Temple, que después quedó con el nombre de la Orden de los Templarios. ¿Eran fanáticos religiosos? ¿Respondían a ese perfil? Eran totalmente, de lo que trataba la orden era de fundamentalmente cuidar lo que tenía que ver con Tierra Santa y el Santo Sepulcro, y lo que tenía de especial era que dependía directamente del Vaticano. O sea, el Vaticano, bueno, en ese momento la Santa Sede le otorgaba un poder especial para que ellos pudiesen actuar. Entonces, dentro de esta orden estaban los caballeros y los escuderos, que eran los que realizaban la tarea militar. Después estaban los legos, que eran los que hacían las tareas humanitarias, y los sacerdotes, que se dedicaban generalmente al culto divino. Entonces, ellos empiezan a tener una orden iniciática que fundamentalmente les decían a las personas que iban a formar parte de la Orden del Templo que tenían que desligarse de todo lo que eran los bienes personales, olvidarse fundamentalmente de su familia y vivir una vida de santidad y de castidad y sobre todo en la pobreza, ¿no? Que era justamente porque era como que querían imitar a Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Predicaban con el ejemplo ellos? En un principio sí. Después pasa que como empiezan a adquirir demasiado poder, justamente porque en el año 1128 el Concilio de Troyes le da una bendición especial y les otorga aún más poder. Entonces ellos se apartan un poco de lo que era el templo del rey Salomón y empiezan a formar otras bases en distintos países de Europa, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra. Entonces empiezan a tener un poderío mayor, un poderío que en un determinado momento empieza a tener celos de parte de los reyes de los distintos países, ¿no? Tal es así que, como tenían este poder especial, la mayoría de la gente con poder les otorgaba donaciones de muchas riquezas, desde armas hasta objetos valiosos, piedras preciosas, oro, plata, y estas les llegan a obsequiar todo tipo de mansiones, que ellos después se utilizaban como templos, ¿no? Entonces esto pasa a no ser muy bien visto justamente por la Santa Sede, ni tampoco por varios reyes, porque se empieza a llegar a oídos de la Santa Sede y sobre todo de los reyes que dentro de los templarios había una parte que era la que realizaba las sociedades secretas que estaban haciendo cosas que no eran buenas ni eran bien vistas a los ojos justamente de la Santa Sede, y más en esa época que estaba la Inquisición. Digamos que actuaban en nombre de Dios, pero tenían un apego a lo material increíble. Claro, porque después ahí se empiezan a dividir en dos partes los templarios. Los que siguen la orden original, que era la orden de castidad y de ayudar a las personas y de vivir en la pobreza, y los que empiezan a tener ostentación de todo lo que estaban llegando a dominar. Entonces, ¿qué pasa? Los templarios llegan a ser perseguidos por la Inquisición española, y justamente el rey Felipe el Hermoso, que reinaba Francia, que era uno de los que más envidia les tenía, empieza a inducir al Papa para que los aprisione y que les logre decir qué es realmente lo que estaban haciendo. De modo tal que varios de los templarios empiezan con las torturas que se le estaban haciendo, empiezan a firmar un documento en el que decía supuestamente todas las cosas que hacían. En realidad lo que no se sabe es si realmente el satanismo estuvo dentro de los templarios o fue que se firmó esta cosa por el hecho de no tener los castigos que eran desde las torturas más grandes, por ejemplo te quemaban y después te desgarraban la piel, hasta la quemazón en la hoguera, ¿no? Entonces los que firmaron que, por ejemplo, en las ceremonias, en las secretas, se llevaba un gato negro, que justamente el gato negro estaba mal visto en esa época porque decían que era el hijo del diablo y que era el que tenía que ver con el satanismo.
Decían que, por ejemplo, la cruz era escupida 3 veces, las hostias eran mezcladas con sangre, y sobre todo de los que más se los acusó es de que ellos tenían relaciones sexuales entre ellos. Entonces, como esto no fue visto bien, se decide justamente quemar todos los templos. Estamos hablando del 1090, ¿eh? La iglesia todavía no lo ve bien en el 2003. Ahí ya estamos hablando del 1300. Ajá, había avanzado todo. Sí, del 1300. Tal es así que todo los que se pudieron escapar se fueron a Chipre, que era un lugar donde estaba también concentrado el poder de los templarios, y de ahí en más la orden de los templarios surge como lo que sería una sociedad secreta, ¿no? Bueno, en realidad fue terrible lo que le pasó a los templarios. Siguen existiendo como sociedad secreta y... ¿Con qué fin? Con el fin, y bueno, están los dos fines. O sea, están las tareas de ayudas humanitarias, y por el otro lado también están las iniciaciones, ¿no? Que bueno, tendrán que ver con magia y con sus rituales. Ellos utilizaban un símbolo que era justamente la Cruz Roja, pero la diferencia que tenía la Cruz Roja normal es que la cruz terminaba en las extremidades en 2 puntas, de modo tal que cada parte de la cruz tenía 2 puntas que simbolizaban el número 8, que era el número del infinito, ¿no? De eso se trata la Orden de los Templarios. Muchas gracias, Gladys. No, de nada. Bueno, entonces ya lo saben, fenogla@yahoo.com.ar, fenomenocero@internetcero.com, las consultas, las inquietudes para Gladys, que también son extensivas a los cursos de radiestesia que empiezan pronto. ¿Iba a decir eso? No, iba a decir que este domingo estamos tocando... Ajá, toca de calle este domingo. De calle está tocando en la Plaza Mateu, que queda en Hernán Darias, entre Magallanes y La Madrid. Es un festival que se va a realizar, justamente lo realiza el Centro Cultural Mateu. Es libre, gratuito, y empieza desde las 10 de la mañana y más o menos termina a las 5 de la tarde. Nosotros estaremos tocando a las 4 y bueno, es para que vayan los chicos, los grandes, todo, porque va a ser justamente para las vacaciones de invierno, ¿no? Al final. Bien, hasta el domingo entonces para la gente que vaya ahí, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.